este, la fecha de examen, ¿no? Del primer parcial. Tenemos entonces buenas tardes, tenemos el primer examen el día 10 y algo de mayo, a ver, ya les digo bien, me fijo en el aula, está publicado ahí. Lo que quedaba pendiente era la confirmación del lugar. Hasta lo último que me comentaron, se decía que era en aula 11. Bien, pero bueno, vamos a esperar por ahí que nos confirmen ese espacio para recién completar en esta parte. Pero sería el 19 de mayo, en este horario, 6 de la tarde, ¿sí? Por lo tanto, vayan pensando que no nos queda mucho tiempo. Vamos a tener esta semana eh, para trabajar en este tema que va dentro del examen, que sería, ese va a ser el último tema, digamos, que vamos a tener en cuenta para el primer parcial. ¿Está? Bueno, ando ahí con algunos temitas de internet, espero que no falle. Si no, bueno, ya saben que tienen de todas maneras el material en el aula, ya está habilitado todo lo que corresponde a la pestaña de ese tema, ¿sí? Bueno, ya saben también que siempre cuando nos vamos acercando a las fechas de exámenes, ahí hacemos la revisión de qué alumnos están en condiciones de rendir. Seguramente ese listado se va a publicar días antes, ¿sí? Como ustedes siempre tienen, o a partir del trabajo 3 ya empezaron a tener lo que es la parte de defensa, presentación de código de defensa, entonces la última presentación que correspondería antes del examen es la de este trabajo práctico, ¿no? La de 4. Bueno, esa seguramente, hasta que los profes suban las notas, digamos, va a demorar ahí un poquito, pero bueno, eh, en cuanto tengamos esas novedades, ya van a tener la lista de quienes están en condiciones de rendir. Bien, bueno, yo acá les actualicé por ahí lo que habíamos hablado, primer día del tema de redactado, cuál es la información importante para que tengan en cuenta, fechas, cuáles eran las condiciones para seguir matriculados en el aula y demás, ¿sí? Entonces, ustedes conforme van avanzando y van cumpliendo con las actividades, saben, o ya tienen una previsión, digamos, de si están o no, ya saben si están cumpliendo o no, y si van a poder rendir el examen o no, ¿sí? Pero bueno, no obstante, el listado va a estar publicado días antes del examen. Bueno, entonces comencemos con el tema que nos toca para estas 2 semanas, que serían la verdad, lo hablamos desde el día 1 esto, ¿no? Eso también está ahí publicado en la información importante. La forma de evaluar trabajos prácticos y 1 y 2 era a través de cuestionarios, por eso lo tienen que haber hecho, ¿sí? Ahora, el tema de trabajo práctico 3, 4 y hasta el 6, digamos, inclusive, ahí ya ustedes hacían presentación de código y defensa, ¿sí? Entonces, cuestionario no va a haber del trabajo práctico 3 ni de los siguientes, pero sí la defensa, que es donde ustedes van a, bueno, presentar, defender y exponer sobre los ejercicios que les tocaron en la comisión de práctica y bueno, tengan en cuenta que dependiendo de esa exposición y del código obviamente presentado, van a tener también la posibilidad de acceder o no al examen, ¿sí? El que no presenta las actividades, el que no hace las actividades, directamente no cumple para tener permitido, digamos, participar del examen. Tengan en cuenta que esto es un redictado, entonces estamos haciendo el esfuerzo de redictar la materia, necesitamos que ustedes también hagan el esfuerzo de cumplir con las actividades, ¿sí? Bueno, todo eso, de nuevo, ¿dónde está todo lo que hablamos? Acá. Toda la información sobre el redictado lo comentamos el primer día de clase, yo se las dejé ahí visible porque lo hablamos pero no estaba. Bueno, ahí se los dejo, ahí tienen todo, qué había que cumplir para incorporarse, para seguir matriculado en el aula, ¿sí? Entonces, si no cumplimos con algo de esto, vamos a ser pasibles de
quedar fuera, ¿sí? Acá tienen cómo íbamos a trabajar, en modalidad mixta para la parte de la práctica, sincrónica para la teoría. ¿Ven? Acá dice cuestionarios, TP1 y TP2, todo eso lo hablamos. Del TP3 al 6, código y defensa grupal, proyecto integrador, ¿sí? Que eso también lo van a tener que hacer. Y bueno, y los parciales, ¿está? Un único recuperatorio, eso lo mantenemos, digamos, conforme como se da en la cursada habitual. Y bueno, ahí tienen la fecha, está todo lo que habíamos comentado ese primer día. Bien. Lo que nos quedaba por ahí como para confirmar era el tema de aulas, que era lo que les dije hace un momento. Pero hasta el momento me dijeron aula 11. Veremos si no hay cambios, sino el día lunes 19, o sea, hoy empezamos con cola, con el tema del TDA cola, y la semana que viene serían las defensas de eso. Bueno, el siguiente lunes, inmediato, ya es el examen, ¿sí? Primer parcial. Chicos, cuando empezamos con dimes y diretes, por ahí, lo único que les puedo decir es que vamos a revisar, ¿sí? Pero las reglas han sido puestas desde el día 1, hemos estado conversando sobre eso el primer día, yo les di un tiempo para que hagan preguntas, entonces eh, lo que se espera de nuevo es que ustedes cumplan, estamos en un redictado, entonces estamos haciendo un esfuerzo extra para poder, digamos, regularizar o promocionar la materia, ¿sí? De los dos lados, de ustedes y del lado nuestro. Entonces tenemos que cumplir. Si ustedes no cumplen, si no vienen a la teoría, no asisten a la teoría y siguen a medias las prácticas, más vale que no esperen buenos resultados, ¿sí? Bueno, arrancamos con el tema que nos toca. Entonces, corresponde, lo último que hemos visto era el tipo de datos abstracto stack, ¿sí? O pila. Bueno, ahora empezamos a hablar de tipo de datos abstracto cola o queue. En este caso, entonces, este tipo de datos abstracto lo que tiene es un comportamiento FIFO en este caso, ¿sí? Nosotros sabemos que FIFO significa lo primero que ingresa es lo primero en ser atendido, y con este tipo de datos, nosotros lo que vamos a representar es la posibilidad de tener elementos que se ordenan en espera de una atención, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un mecanismo para representar el comportamiento de las líneas de espera y de buffer en el sentido de nosotros tenemos procesos que están esperando para ser atendidos. Cuando hablamos de buffer, estamos hablando de compensar velocidades entre la velocidad de atención con respecto a esta llegada de quienes necesitan esa atención, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la tarea de imprimir documentos, nosotros podemos llegar a tener una cola de impresión en la que se encolen o se pongan en fila varios documentos que están a la espera de ese proceso de impresión, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que ese comportamiento que se tiene en situaciones de la vida cotidiana va a estar representado a través de esta estructura de datos, ¿sí? Entonces, de este tipo de dato abstracto que nosotros sabemos, nosotros estudiamos las estructuras de datos, es decir, cómo implementamos ese concepto, ese TDA, que como regla principal tiene esto, ese acceso restringido, ¿sí? Ese acceso restringido tanto para agregar elementos como para extraer. Cuando hablamos de acceso restringido, recuerden que decimos que no agregamos ni extraemos elementos de cualquier forma, sino como me lo marca en este caso este FIFO, ¿sí? O sea, siguiendo un orden de, tenemos elementos que están en fila y van a ir siendo atendidos en el orden de llegada, tal cual pasaría, ¿no? En la vida real, salvo que en la vida real por ahí también tenemos casos excepcionales en el que se prioriza la atención de ciertas personas, ¿no? Entonces, si bien el concepto de cola empieza siendo así, como una línea de espera con atención
por orden de llegada, puede haber variaciones como colas de prioridad, en las que, bueno, ahí se evidencia esta necesidad de permitir que ciertos elementos gocen de ciertos privilegios o prioridad ante otros. ¿Bien? Bueno, a ver, avanzamos. ¿Cuáles son las especificaciones del TDA COL? Y acá quiero que hagan esa separación entre lo que es el concepto. Cuando hablamos del tipo de dato abstracto, estamos hablando del concepto, y luego sí ya la implementación, que sería la estructura de datos en sí, ¿no? Que implementa este concepto. Entonces, cuando hablamos del tipo de dato abstracto COL, entonces nosotros decimos, se va a guardar un tipo de dato, un tipo de elemento se va a almacenar dentro de ese queue, de esa cola, o fila también se lo conoce, ¿no? ¿Y qué operaciones son las que yo debería poder hacer con respecto a esa secuencia de elementos que voy a tener y que se van a comportar de esa manera que hemos comentado? Bueno, las operaciones que yo debería poder hacer son las de crear la cola, que sería inicializarla, ¿no? Y por inicializarla, si nosotros lo llevamos un poquito más allá, como en el caso de stack, a la definición de una clase, estaríamos hablando de esos métodos constructores de la clase, ¿sí? En ese momento, entonces, es donde nosotros vamos a crear el objeto, porque vamos a crear el contenedor, y vamos a inicializar aquellos atributos que hagan falta, ¿bien? Pero acá simplemente enunciamos cuál sería el objetivo de cada operación, ¿sí? Entonces, como hemos comentado en el caso de Stack, cuando hablemos de la especificación del tipo de dato abstracto, estamos hablando en sí del concepto, ¿sí? Después el cómo haremos para llevar a cabo cada operación va a ser algo ya particularizado, ¿no? O sea, puede ser bajo el paradigma estructurado, bajo el paradigma orientado a objetos, que es en nuestro caso, y bueno, vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Pero en principio estamos revisando cuáles son estas operaciones que van a integrar, o que me van a permitir definir el TDA en sí. Bueno, la otra sería el insertar, que me va a permitir añadir un elemento por el final de la cola, ¿sí? Esa es la restricción que se marca. O sea, yo puedo agregar elementos en un tipo de dato abstracto cola, pero siempre tienen que ir al final, ¿bien? Si quiero quitar elementos, bueno, se van a retirar o extraer del frente de esa cola, ¿sí? Y no estamos hablando todavía de qué vamos a usar para guardar los elementos, ¿no? Simplemente estamos enunciando qué es lo que se espera por cada operación. Bien. Después cola vacía, sería una operación que nos permita comprobar si la cola no tiene elementos. Cola llena para comprobar si la cola está llena de elementos. Y esto pensando que podríamos tener un contenedor de datos en el que haya una limitante, ¿no? O sea, haya una capacidad. Entonces significa que va a haber un momento en el que ya no vamos a poder seguir agregando elementos, ¿sí? Bueno, frente, le llama acá operación frente, que consistiría en obtener el elemento que está frente o primero, o en el primer lugar, o el próximo a ser atendido de esa cola, ¿sí? Y bueno, el tamaño de la cola también la presenta como una operación posible que dice número de elementos máximos que puede contener la cola. Bien, esto de nuevo también va a estar sujeto por ahí al tipo de contenedor que tengamos o que vayamos a usar para la implementación, ¿tá? Entonces, básicamente lo que nos tiene que quedar claro es esto. Vamos a tener en una cola una secuencia de elementos que van a seguir este comportamiento FIF, ¿sí? O sea, se van a agregar por un punto, se van a extraer por otro, pero siempre respetando un orden de llegada, ¿bien? A menos que sea una cola con prioridades o alguna otra variante. Después el cómo vayamos a trabajar en la parte de la implementación es algo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué operaciones entonces tenemos asociadas? Todas las que hemos visto acá y que comúnmente, o dependiendo del lenguaje en el que ustedes trabajen o conozcan, van a encontrar que esas operaciones pueden estar implementadas con determinados nombres, ¿sí? El caso de, por ejemplo, de C#, ese lenguaje ya me propone una definición de la clase Q, ¿sí? En Java nosotros lo que tenemos es la definición de una interfaz, y ya vamos a hablar de eso, ¿sí?
Pero en el caso de, por ejemplo, de C#, ahí tenemos la implementación y ahí los nombres que reciben las operaciones son enqueue, que sería encolar, dequeue, que sería desencolar o sacar, ¿no es cierto? Enqueue es agregar, encolar, agregar elementos en la fila, y pick, que sería el de consultar, ¿sí? Dentro de lo que nosotros veíamos acá serían entonces insertar, quitar y frente, ¿bien? También podemos encontrar que se definan como propiedades, de nuevo hablando muy en particular del caso de C#, de una propiedad que nos permita saber el estado de ese queue, de si está vacío o no, y la cantidad de elementos. ¿Está? Pero bueno, esto está muy vinculado a una implementación posible del TDA, ¿sí? Específicamente hablando de la de el lenguaje C#, ¿no? Nosotros, como trabajamos con Java, lo que vamos a hacer es ver una implementación, digamos, propuesta por la cátedra para ese tipo de dato abstracto, en principio usando como contenedor una regla, ¿bien? Que era uno de los temas que hemos visto en las clases anteriores. Y también vamos a hablar de la interfaz que nos propone Java, ¿sí? Y qué operaciones presenta a través de esa interfaz. Bueno, después en cuanto a la clasificación de lo que sería un queue, desde ese punto de vista de hablar de qué es una lista, ¿sí? Habíamos hablado del concepto de lista antes incluso de hablar de stack. Bueno, habíamos dicho entonces que stack podía ser clasificado como una lista, ¿verdad? O sea, en base a los diferentes puntos de vista que habíamos visto. Bueno, en el caso de queue también. Entonces vamos a poder decir que se trata de una lista lineal, ¿bien? Porque los elementos se ubican o se encuentran en una secuencia, ¿no es cierto? Podemos identificar para cada elemento cuál es el anterior, cuál es el que le sigue, excepto que sean el primero y el último. También podemos hablar de que es abierta porque identificamos el punto por el cual se agrega y se extrae, ¿sí? La implementación que nosotros vamos a ver en particular en esta primera parte, digamos, de la cursada, es la implementación del tipo de dato abstracto a través de una lista almacenada en secuencia, ¿sí? O sea, vamos a utilizar arreglos para poder definir ese tipo de dato abstracto. Pero más adelante veremos otra implementación del mismo TDA, pero utilizando como contenedor una lista encadenada. ¿Bien? De ahí que yo les remarque esto de que una cosa es el concepto de TDA, en este caso cola o queue, y otra cosa es la estructura de datos, porque esa estructura de datos, bueno, ahí sí yo tomo las decisiones de qué tipo de contenedor tengo que usar. Las operaciones tienen que ser las que me marcaba esa especificación que hemos visto, pero el cómo voy a hacer cada una de esas operaciones o cómo va a actuar cada una de esas operaciones en concreto se va a hacer cuando yo sepa qué tipo de contenedor estoy usando, ¿sí? Entonces por eso hacemos esa separación y se las remarco porque, bueno, en las mesas, por ahí algunos compañeros que se presentan, que ya han regularizado la materia, bueno, les pasa eso, ¿no? Como que cuesta separar lo que es el concepto de lo que es la estructura, y patinan mucho en esa parte cuando estamos en un examen final. Entonces, la idea es que eso quede bien claro, ¿bien? Para que si en el caso de ustedes les toca regularizar, bueno, entonces ya sepan, están prevenidos de que es una pregunta posible y de que además eso es lo que nosotros queremos que quede claro a medida que avanzamos en la materia, ¿sí? Bueno, y después es restringida por lo que hemos comentado, ¿sí? Restringida porque tiene un comportamiento especial, que sería este comportamiento FIFO. Exacto, sí, así tal cual, Julián. Cuando hablamos del concepto como TDA, estamos hablando de qué secuencia de elementos con comportamiento FIFO y qué operaciones puedo hacer. Ya cuando hablamos de estructura de datos, ¿sí? Ahí ya estamos pensando en, yo definí una clase que se llama Q y que tiene como contenedor un arreglo, en este caso, como vamos a ver. ¿Sí? Ahí yo ya estoy tomando decisiones que me van a servir para que yo diga, bueno, esta clase que yo estoy definiendo
va a responder a ese tipo de dato abstracto, ¿sí? Entonces, cuando yo creo una instancia, yo ya sé cómo se va a comportar, porque según la especificación del TDA, ya se ha definido qué operaciones debería incorporar, ¿sí? Para responder precisamente a esa definición del TDA. Por eso hablamos de que en principio nosotros vamos a ver la implementación con arreglos, y luego cuando ustedes ya veamos el tema de listas enlazadas, ahí van a ver cómo podemos también proponer una nueva implementación, pero usando como contenedor, en ese caso, una lista encadenada, ya sea una lista enlazada simple o de doble enlace. ¿Bien? Bueno, a ver, seguimos. Entonces, para la parte de algoritmo, nosotros nos vamos a concentrar cuando ya hablamos de algoritmos, porque ya estamos pensando en la implementación. ¿Qué contenedor vamos a usar? Y en base a eso, obviamente, cómo van a actuar las operaciones para que se comporten como se espera, ¿sí? Entonces, hasta ahora nosotros lo que hemos visto es arreglos, ¿sí? Entonces, las listas almacenadas en secuencia. Eh, y bueno, y el TDA, el stack. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar los arreglos porque sabemos que tienen el beneficio del tiempo de acceso, que es de orden constante, ¿no? Es acá el tiempo de acceso a cualquier elemento en un arreglo o lista almacenada en secuencia es de orden constante. Sin importar qué tantos elementos yo tenga dentro de esta lista almacenada en secuencia, si yo quiero hacer referencia a una posición a través de su índice, lo puedo hacer, puedo acceder, digamos, en forma directa a esa posición, ¿sí? O acá en el caso en particular de lo que es un queue, sabemos que son determinados puntos de acceso, ¿sí? O sea, no es que vamos a acceder a cualquier posición, sino a las que un punto para agregar y otro punto para extraer. Bueno, y por eso, como vamos a trabajar con estos arreglos, ¿sí? Entonces vamos a necesitar dos índices. Recuerden que para poder movernos en un arreglo, lo que necesitamos es precisamente índices, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a trabajar con dos. Uno que sería head y otro tail, o inicio y final, o cabeza y cola, ¿sí? Que lo que van a hacer es representarme las posiciones en las que yo voy a acceder para agregar elementos o bien para extraerlos, ¿sí? Entonces, head dice, me indica por dónde salen los elementos, y tail indica por dónde entran los elementos. Y bueno, entonces acá tenemos, en un principio, cuando no tengamos elementos, vamos a tener esta situación. Head y tail van a ser iguales, ¿sí? O sea, ambos están indicando la misma posición, y eso me va a decir, o me va a indicar que este objeto está vacío, ¿sí? Este queue está vacío. ¿Cómo voy a hacer para agregar elementos? Hemos dicho que se agregan al final de la fila, o sea, con tail, ¿bien? Entonces, esa posición que me está siendo indicada por tail va a ser la que se va a ocupar, y cada vez que yo haga, digamos, un acceso de un dato, agregue un nuevo dato, tail tiene que ir avanzando, ¿sí? Head, por su parte, me va a servir para extraer, ¿sí? O sea, me va a estar indicando quién es la que está al frente de esa fila. Por lo tanto, cuando yo quiera hacer una extracción, head, como se trata de un índice, me va a dar esa posición. Yo voy a tomar el elemento, pero tengo que hacer que head avance, ¿sí? Por eso ven que acá head se mueve a la siguiente posición, porque digamos, estamos asumiendo que acá ya se hizo una operación de extracción, ¿sí? Tel me va a apuntar siempre a la próxima posición en ser ocupada, y head el próximo a salir, ¿sí? Por eso habla de que se agrega por medio de tel y se extrae por medio de head. Bien, acá tenemos, claro, si hubiéramos hecho varias extracciones para este segundo caso que vemos, ¿sí? Acá tenemos head, tenemos dos elementos, y supongamos que se siguen haciendo extracciones, lo que vamos a hacer es llegar a esta situación en la que head vuelve a coincidir con tail, ambos indican o hacen referencia al mismo índice,
y en ese caso sabemos que, habíamos dicho, eso significa que está vacío, y verificamos acá que si head avanzó, ¿sí? Fue porque estos elementos fueron atendidos, y entonces volvemos a la situación de está vacía, ¿sí? Bueno, ¿esto qué me va a representar? Que a medida que yo vaya agregando elementos, tail va a ir avanzando y head va a irse desplazando como en persecución de tail siempre y cuando haya extracción, ¿sí? Más, para que quede un poco más claro, fíjense que yo tengo, por ejemplo, este caso inicial, ¿no? Tengo frente y final, más allá de los nombres, sabemos que uno me indica el lugar por el cual, cuál es el próximo a salir y el lugar donde voy a agregar un nuevo elemento. Entonces, si yo voy haciendo inserciones, fíjense ahí que tengo en insertar X, bueno, ese sería el caso, ¿no? De haber estado vacía, pasamos a tener un elemento, después inserto uno nuevo, se va agregando y va avanzando, el que me va indicando el final o la posición tail, ¿sí? Para agregar un nuevo elemento. Sigue avanzando, acá es como que se hicieron 3 inserciones, 3 insertar o 3 enfilar o encolar, ¿sí? Voy agregando elementos, pero frente por ahora sigue siempre apuntando o indicando, digamos, esa misma posición porque no se han hecho operaciones de quitar. Cuando empezamos a trabajar con la operación de quitar, es entonces que frente va a avanzar, ¿sí? Porque como en el caso de stack, que veíamos que lo que va pasando es que se va moviendo el índice, digamos, en este caso era la cima, bueno, acá frente se va desplazando, ¿sí? Por eso esta referencia de tail empieza en un punto, va a avanzar a medida que se ocupen las posiciones, y head, en la medida que se saquen elementos, va a avanzar en la misma dirección, ¿sí? Mientras haya elementos, head va a seguir avanzando, porque significa que hay elementos que están pendientes de ser atendidos. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Sí? Vamos un poquito acá a un gráfico, ¿sí? Cuando yo tengo esta situación, vamos de nuevo a, tenía en principio todo mi contenedor desocupado, voy agregando elementos, va sucediendo esto. Cuando llego a este punto, por ejemplo, yo ya completé todas las posiciones, entonces no puedo seguir agregando elementos, pero si se van extrayendo, voy a hacer que frente vaya avanzando. Sin embargo, fin sigue indicándome la misma posición, ¿sí? Fíjense que en este caso, frente y fin llegan al mismo valor de índice, o sea, llegan ambos a apuntar a 5 y significa que está vacía. Y sí, efectivamente, está vacía esa cola, ¿no? Pero si nosotros pensamos en que esto es una cola y fuimos agregando siempre a través de fin, más allá de que yo haya desocupado esta posición, o acá en este caso ya tenía 2 posiciones desocupadas, o acá 3, y así progresivamente, fin sigue indicándome que no tengo más lugar para agregar elementos, ¿sí? Esto en una primera idea de implementación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos dicho que fin me va a indicar cuál es la próxima posición en ser ocupada, y cuando no hablamos del concepto de cola circular, lo que va a pasar es esto. O sea, a medida que yo vaya agregando elementos, fin va a ir avanzando y va a llegar a un punto en el que va a quedar ahí, y por más que yo saque elementos, fin sigue estando en esa misma posición. En este caso vemos que frente fue desocupando, fue avanzando porque se fueron desocupando, se fueron atendiendo elementos, pero aunque llegue hasta el mismo valor de fin y concluyamos que sí, que está vacío el queue, ya no puedo hacer inserciones, ¿sí? Por lo tanto, para solucionar esta situación es que se propone trabajar con el concepto de cola circular, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es lograr que precisamente estas posiciones que se van liberando, ¿no?, puedan ser reutilizadas cuando estamos en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo, fin está acá, llegamos hasta el final. Si yo quisiera lograr que se sigan guardando elementos porque veo que he desocupado posiciones, yo tengo que lograr de alguna manera que fin retorne al principio de la regla, ¿sí? Bueno, ese retorno que nos proponemos es lo que nosotros hacemos para obtener
lo que llamamos cola circular, que sería lograr que cada vez que se llega al final se pueda volver al inicio del arreglo y siempre y cuando haya posiciones liberadas se pueda reutilizar esas posiciones. ¿Para qué? Para guardar más elementos. ¿Sí? Bueno, eso se suele representar de esta manera, de manera, digamos, a través de un círculo, porque la idea es esa, ¿no? Tenemos un punto por el cual vamos agregando elementos y otro punto por el cual vamos extrayendo. Cuando yo libere elementos, el final y el principio van a estar unidos, porque como vieron, la idea es que tail vuelva para atrás, digamos, a medida que head se vaya liberando, vaya ocupando posiciones, vuelva a ocupar esas posiciones, ¿no? Porque acá, digamos, tenemos head en la posición 0, cuando se vayan liberando va a ir avanzando, y este tail también va a ir avanzando si se siguen ocupando las posiciones. Cuando llegue al 7, si head avanzó, la idea es que vuelva a empezar en 0 y siga en el sentido del reloj, ¿no? De las manecillas, como se dice, de las agujas del reloj para volver a ocupar posición. Bueno, ahora, para hacer eso, ¿no? Para lograr este efecto, ven que acá la idea es, tengo mi arreglo, head y tail están ahí indicándome por dónde agrego y por dónde retiro elementos. Una vez alcanzado el límite, digamos, y siempre y cuando obviamente haya posiciones liberadas, pueda volver a utilizarlas, se requiere precisamente de algún mecanismo para lograr eso, de que cuando yo alcance la posición n-1, solemos decir, ¿no? Volvamos a la posición 0. Bueno, entonces acá decimos, esto es lo que a través de ese mecanismo, nosotros podemos trabajar con el concepto, o llevar, o implementar el concepto de cola circular, y se trabaja con la operación de encontrar la siguiente posición en ser ocupada. ¿Sí? Bueno, esto lo traducimos en un método, ¿bien? En una función, dirían ustedes, ¿no? Lo que nosotros conocemos como función, sí, como una función, porque tiene un valor de retorno que va a recibir esa posición, una posición, ¿bien? Y que va a incrementarla, y si se ha alcanzado el tope, digamos, de ese arreglo, lo que se va a hacer es volver a 0, ¿sí? Por eso acá vemos que si se cumple esa condición, pone posición en 0 y retorna ese valor. Si no se ha alcanzado ese límite, lo que se hace es simplemente lo mando a, si estaba en 2, lo mando a 3, o sea, se incrementa en 1 el índice. ¿Bien? Pero bueno, el objetivo de este método es lograr este efecto, que cuando alcancemos la última posición podamos retornar a la primera. Bien, ahora esto solo se ocupa de eso, de trabajar con la posición. Trabaja con un valor numérico que me representa ese índice, y cuando ese índice llega al tope, lo vuelve a hacer. Nosotros tenemos que, dentro de lo que sería la operación de agregar elementos y sacar elementos, tener la precaución de que esta operación se realice siempre y cuando podamos establecer si hay o no espacio en este arreglo, ¿no? O sea, si está vacía, si puedo seguir agregando elementos o no. ¿Bien? Que tiene que ver más allá de si se alcanzó el tope, la cantidad de posiciones, sino si están siendo realmente ocupadas o no. Eso guarda relación directa con los valores de head y tail, ¿sí? Bueno, ahora, lo primero que habíamos comentado era que cuando trabajemos con Q, con la implementación, decíamos head y tail, si son iguales, esto significa que nuestro contenedor está vacío, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos este cambio? Cuando decimos, bueno, introduzcamos la posibilidad de volver al principio. Podemos estar en una situación como esta. Esto es algo que también solemos preguntar en las mesas de exámenes finales. ¿Qué problemas se presentan cuando estamos trabajando con el concepto de cola circular? ¿Sí? Entonces tiene que ver con esto. Fíjense que habíamos comentado que para cuando queramos indicar que la cola está vacía, decimos se tiene que dar de que head y tail sean iguales, ¿sí?
Bueno, cuando hacemos este lazo, por decirlo de una manera, para poder volver al principio del arreglo, nos podríamos encontrar con unas situaciones particulares. Cuando nos queda un único elemento, ¿no? Acá pensemos que Tel me está apuntando acá, próximo lugar en ser ocupado, ¿verdad? Ese era su objetivo. Y Head, más allá acá pueden haber quedado los elementos, pero sabemos que ya no son accesibles porque Head fue avanzando. Este es el próximo a salir. Si pensamos en esta gráfica, decimos, bueno, hay un único elemento dentro del contenedor. Bien, todos los anteriores ya han sido extraídos, han sido atendidos. Me queda este único. Bien, bueno, sabemos que si hacemos la extracción, entonces Head avanza y coincide con Tail. Verifica lo que habíamos comentado, que cuando sean iguales, va a estar vacía, ¿sí? La cola. Ahora bien, tenemos esta otra situación. Tail, fíjense que cuando estamos hablando de una cola circular, no está a la derecha de Head, sino que puede estar a su izquierda. ¿Por qué? Porque ya ha dado la vuelta, ¿sí? En el caso anterior, fíjense que Tail estaba a la derecha. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Si yo sigo ocupando posiciones y llego al tope y acá se libera un espacio, yo puedo dar la vuelta. Esa era la idea de hacer que una cola sea circular. Por lo tanto, Tail queda a la izquierda, ¿sí? Esta situación que me está presentando el caso de todo esto está ocupado dentro de la regla. Bien, incluso estas dos posiciones, porque Tail dio la vuelta, se ocuparon estas dos, y me está quedando esta única posición como para ocupar. Tail le está apuntando, y significa que si Tail le está apuntando, porque sería el lugar próximo a ocupar. Head está a continuación de Tail y me está indicando cuál es el próximo a salir. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo entonces agrego un nuevo elemento? Head y Tail pasan a ser iguales. ¿Sí? Ahora, esto me representa un inconveniente, porque habíamos dicho que cuando Head sea igual a Tail significaba que estaba vacía, y sin embargo estamos viendo en este caso que en el caso de una cola circular, cuando Head y Tail sean iguales, podría significar que estamos ante esta situación, o sea que está, en vez de vacía, está llena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos permitido esta posibilidad de que se vuelva a completar, se vuelva a Tail a poner en cero para completar esas posiciones, ¿sí? Bueno, entonces, cuando planteamos este interrogante en los exámenes, que les decimos cuáles son los inconvenientes que se presentan cuando tenemos que hacer la implementación de una cola circular, bueno, tienen que ver con esto, la imposibilidad de determinar con esta condición, Head igual a Tail, si se trata de una cola vacía o bien una cola llena. Cosa que no sucedía en el caso de una cola no circular. ¿Por qué no sucedía? Bueno, porque ahí sí veíamos que si se llegaba al tope, ese era el límite que tenía Tail y no se podía avanzar más, ¿sí? Esta situación se da porque se trata precisamente de una cola circular. ¿Bien? Bueno, ahora, si tenemos este inconveniente, hay que pensar cómo se resuelve, ¿sí? Cómo podemos trabajar con una cola circular, porque hemos visto que es muy necesario, debido a esto de que si no estoy perdiendo posiciones que podría nuevamente ocupar dentro de una cola. Entonces digo, bueno, tengo que trabajar en una solución porque si no pierdo ese beneficio, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Hay dos. Una de ellas es incorporar el uso de un contador. De esa manera, ya no dependemos del valor de Head y Tail, sino que nos basamos en el valor del contador. Si el contador es 0, significará que no hay elementos, y si el contador llega a tener o ser igual a la capacidad del arreglo, significará que está lleno. ¿Bien? Entonces ya no dependemos de los valores de Head y Tail y hay claridad en cuanto a cuándo va a estar vacía y cuándo va a estar llena. Ahora, esa sería una solución posible, y esa solución decimos que es una solución que prioriza el uso de memoria, ¿sí? Tenemos otra posible solución, que sería la de desperdiciar un lugar, dice acá,
¿sí? Esta es la que prioriza velocidad porque tener un contador implica que en las operaciones en las que yo agregue y saque, me voy a tener que ocupar de incrementar y decrementar, hacer un seguimiento, digamos, de esa variable extra, ¿sí? Lo cual implica un consumo, digamos, ¿no? de tiempo en este caso. Pero esta otra alternativa desperdicia un lugar de memoria, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta solución? En este caso, cuando estemos en la situación que habíamos comentado anteriormente, cuando tail me está indicando la posición, una posición, y que es la última posible en ser ocupada, yo voy a adoptar directamente que en ese caso ya está llena, ¿sí? Fíjense que la condición es si head es igual al siguiente de tail, este es tails, ¿sí? Si yo digo, ¿cuál es el siguiente tail? Y bueno, si yo hago tail más 1 sería exactamente igual a head. Ante esta situación, ante esta condición, yo voy a establecer que está lleno, ¿sí? Esa posición no se ocupa, ¿bien? Se la usa simplemente para, digamos, esta es la nueva condición que vamos a tener en cuenta para establecer esto de si está llena. ¿Y cuándo va a estar vacía? Cuando sean iguales, que era lo que habíamos convenido desde un principio. Cuando ambos índices sean iguales, seguirá significando que está vacía, y para hacer una diferencia entre el problemita que veíamos que era head y tail vacía o llena, la diferencia será que para establecer que está llena, cuando tail llegue a una posición en la que su siguiente sea igual a head, ya voy a decir que está llena y por lo tanto no puedo guardar en ese lugar. Por eso hablamos de que se desperdicia un lugar en la memoria. ¿Bien? ¿Qué se dice en este caso? Que esta solución prioriza velocidad, ¿sí? Entonces puede que en el práctico ustedes encuentren que se les pida la implementación, o en el examen que se les pida trabajar con la implementación de Q que prioriza velocidad o que prioriza el uso de memoria. Bien, entonces tienen que poder identificar cuál es cuál, ¿sí? Que es lo que estamos comentando en este momento. Bueno, esas son las dos alternativas para solucionar este inconveniente que se da cuando trabajamos con cola circular. Bien. Bueno, y vamos a ver ya más de cerca lo que sería en el lenguaje la implementación. Bien, entonces, acá tenemos cola no circular. Vamos a este caso, ¿sí? Empiezo como la vez pasada con una definición de Q particular, o sea, para el caso en el que tenemos como contenedor el tipo de dato char. ¿Bien? A ver si me deja ahí. Ahí. Bien, entonces, fíjense que esto es ya avanzar en la implementación, ¿no? Partimos de ya hemos decidido que nuestro contenedor va a ser un arreglo, y como tenemos que tener bien identificados los puntos para agregar y sacar, vamos a necesitar estos índices de que me indica cuál es el próximo a salir y en qué posición voy a agregar. Bien, entonces desde ahí ya puedo definir cuáles son esos atributos de la clase para esta implementación puntual, ¿sí? Acá se optó por ejemplo, que sea un arreglo de caracteres. Ya hemos trabajado también con lo que es programación genérica, entonces vamos a ver luego esa solución, ¿sí? Pero bueno, comentamos un poco esta. Decimos, tengo que tener un contenedor, va a ser un arreglo de char, por ejemplo, y también voy a necesitar un head y un tail. Si se fijan, acá tenemos un atributo más, y ese atributo estaría representando ese contador que estábamos viendo como solución en la implementación de cola circular. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que notar? Que esta implementación es de Q, o de cola, pero de cola circular, ¿sí? Es decir que, en este caso, el arreglo puede reutilizar esas posiciones que se van liberando. Bien, estamos trabajando con esa definición porque, como hemos visto, es la que
volviendo acá a este gráfico, es la que nos permite volver a usar estas posiciones que se van liberando a medida que yo voy sacando o atendiendo a esos elementos, ¿sí? Lo que es una cola. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cola es? Una cola circular. ¿Cuál de las dos? ¿La que prioriza memoria o la que prioriza velocidad? Si tiene un contador, ¿qué hemos dicho dentro de lo que hemos explicado en la teoría? ¿Qué Que tipo de prioriza solución? memoria. Bien, que prioriza la memoria, ¿sí? El uso de la memoria. Como ven, no desperdiciamos un lugar, usamos el contador, entonces esa es la solución que proponemos, ¿sí? Y ya vamos a ver en qué puntos nosotros vamos a trabajar con ese contador, ¿está? Bueno, por lo demás, constructores de clase, bien. Le podemos dar una dimensión por defecto. Bueno, acá yo puse 3, pero podría ser 10, no sé, otro tamaño. Y si no, también el constructor que me permite que el usuario defina ese tamaño, ¿sí? Lo importante es que a través del constructor entonces vamos a estar haciendo o cumpliendo con esa operación de inicializar, ¿no?, la cola. En este caso es construir el arreglo y poner en cero head, tail y el cuenta o contador que nos hace falta. En cuanto a las operaciones, bueno, acá siempre veamos que tiene relación con la parte de la especificación del TDA. Bien, con esto, ¿está? Entonces acá es como que vamos diciendo, a ver, de acá yo tengo que tener ciertas operaciones. Las básicas para que esto sea un queue serán las de cómo agrego, cómo extraigo, saber si está vacía o no, obviamente construirla es lo primordial, y después la de consultar el próximo a salir. Lo demás es adicional y bueno, va a depender de lo que necesitemos, ¿no? Pero eso es lo mínimo que necesitaríamos. Entonces, acá vemos que tenemos lo siguiente: empty, full, count, next, para que sea circular, y las operaciones. Vamos viéndolas de a poco. Las operaciones: encolar, consultar y desencolar. ¿Está? Bueno, de a poco vamos viendo. Entonces, constructores, ya sabemos para iniciar, ¿no? Para construir el contenedor e inicializar GA-detail, inicio-fin, ¿sí? Cabeza-cola, ¿sí? Esos dos índices que tenemos que tener, y el contador porque es una solución de las que comentaba. Bueno, si queremos saber si está vacío, ahí fíjense que donde yo les decía, ¿cómo sabemos si la cola está vacía en una implementación de cola circular que prioriza la memoria? Y bueno, cuando el contador es 0, bueno, acá siempre ponemos esta programación preventiva de decir menor o igual que 0, ¿no? Pero si ya sabemos que es 0 es porque no hay elementos, ¿sí? Y cuando queremos saber si está llena, acá hablamos de llena porque estamos usando un contenedor que es un arreglo, entonces tenemos ese tope. Bueno, ahí podemos devolver el valor lógico. Estas dos son operaciones que devuelven valores lógicos. Devolvemos o verdadero o falso dependiendo del valor de cuenta en ambos casos. Fíjense que acá también digo, si cuenta es mayor o igual que esa capacidad del arreglo, es porque ya no tengo la posibilidad de seguir agregando elementos, ¿sí? Bueno, entonces también eso, ¿no? Tener en cuenta qué condiciones son las que me indican que está vacía, que está llena en una implementación de cola circular que prioriza memoria. Bueno, nos estamos dando cuenta acá, siempre va a tener eso relación con ese contador que estamos usando. Y después, bueno, tenemos este método para que nos diga cuántos elementos tenemos, ¿bien? El next que hemos dicho es esa operación que me va a permitir precisamente lograr ese comportamiento de cola circular, que cuando yo llegue al tope me pueda volver a 0, y si no, simplemente me va a incrementar esa posición para que avance a la siguiente. Este, como ven, es un método privado porque no es parte del comportamiento, o sea, no está definido acá en la especificación del TDA como una operación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que agregar, sacar, consultar, preguntar si está vacío o llena, pero ese método de siguiente surge como una necesidad que se maneja en forma interna en el caso de cola circular. No es una operación que pongo a disposición
de quienes creen un objeto de este tipo. Sí va a ser útil, súper útil para poder hacer las operaciones de agregar, sacar y demás, pero es algo interno, por eso es privado. Bueno, en esto de que avanzamos ahí, sería operación en colar. Bien. En Q, o vamos a ver qué otros nombres vamos a encontrar. ADD sería otro, por ejemplo, otro nombre que usa Java para esa operación de agregar. Y lo que hacemos es, recibo un elemento, acá estoy usando ese método full que había creado un poquito más arriba, si está llena lanzo una excepción, y si no, permitiré que en datos, que es el contenedor, en la posición de tail, como marcaba esto que estuvimos conversando, de que tail me marca en qué posición tengo que agregar, bueno, diré ahí, asigno ese elemento. Haré que tail crezca y ahí es donde se usa next, ¿sí? O sea, en vez de hacer tail más o tail más 1, ¿qué hago? En vez de hacer eso, uso next. ¿Por qué? Porque este es el que va a permitir que llegado al tope pueda volver a hacer, ¿sí? Bueno, y hacemos que crezca la cuenta, ¿por qué? Porque agregar un elemento implica que el contador tiene que crecer, ¿bien? Bueno, acá, si sale todo bien, se devuelve un verdadero, y esto vamos a ver por qué se hace de esa manera, por qué se plantea de esa manera cuando revisemos un poco la interfaz de Java. Consultar, próximo a salir, pick o element, también van a ver que se lo conoce dentro de lo que es digamos, la API de Java lo propone con ese nombre, con element, por ejemplo, también, que es consulto, que es lo próximo a salir, sin sacar, ¿no? Como el pick de stack. Entonces también, ¿qué tendré que analizar? Que no esté vacío mi contenedor, puedo usar ahí ese método que ya había propuesto. Si está vacío, lanzaré una excepción, si no lo está, devuelvo lo que está en la posición head, ¿sí? Dentro de ese arreglo o ese contenedor datos. Bien. Para la operación de desencolar o quitar o sacar o remove, ¿sí? También, bueno, es parecido porque se trata de también verificar que está vacía o no. Si está vacía, devuelvo una excepción, y si no, ahí recupero el elemento que está en la posición, recupero una variable, en este caso de tipo char porque será el contenedor, el valor que está ocupando el frente de mi contenedor, y hago que crezca, ¿no? Que avance ese head. De nuevo, ¿con qué? Con el uso de next, de ese método que, de nuevo, ¿para qué nos servía? Para lograr ese efecto de cola circular, ¿sí? Y decremento la cuenta. Bien, entonces, ¿en qué punto se trabaja con el contador? Y bueno, obviamente, si me tiene que hacer referencia a cuántos elementos voy a tener dentro de mi contenedor, cuando hago una inserción, un agregar, ahí lo incremento, y cuando hago una remoción o saco un elemento, lo decremento, ¿bien? Y devuelvo el valor que saqué. Esto hace muy general, pero fíjense que esta definición, por ejemplo, es una implementación del TDA particular para el caso de char, pero es una cola circular que prioriza, en este caso, el uso de la memoria, y que cumple con ese comportamiento que necesitamos, ¿sí? De cómo voy a agregar y sacar elementos respetando ese FIFO, ¿sí? Bueno, para esa definición, entonces, si yo la quisiera probar, sabemos que tengo que crear un objeto en base a esa clase, llamar a la operación, por ejemplo, acá le había puesto ese nombre para que identifique las operaciones de agregar. Y bueno, obviamente una vez creado el objeto ya puedo llamar a todas las otras, ¿sí? Por ejemplo, acá cuál es el próximo a salir, el empty, acá desencolar, ¿bien? Bueno, el efecto entonces que se lograría con una cola circular, en este caso, por ejemplo, yo le había definido tamaño por defecto 3, ¿no? Entonces, si yo agrego 3 elementos, los retiro, obviamente ya está vacía, ya está disponible.
Entonces, volver a hacer un enqueue no debería tener un conflicto. ¿Por qué? Porque hay posiciones que están disponibles para ser nuevamente ocupadas. Eso pasa porque esto es una cola circular. Si no lo fuera, no habría esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, ahí lo pruebo. Ahí demora un poquitito, ya va a cargar. Ahí, ¿sí? Fíjense que me dice, yo encolé A, B, C, o sea que lo último en la fila es C, lo primero es A, próximo elemento a salir o ser atendido sería A, ¿cierto? Y después me dice, hago un ciclo para desencolar, mientras no esté vacía, voy a hacer la operación de queue y cómo va a ir sacando y en el orden en que fueron llegando, o sea, tal cual como diríamos fueron atendidos en la fila. El primero que llegó, el primero que se va. A, luego B, luego C. En ese momento, tras haber hecho todas esas extracciones, la cola está vacía y si yo vuelvo, acá, ¿no? ¿Ven? Si la cola está vacía, presenta ese mensaje. Si vuelvo a hacer un enqueue, o sea, un agregar, hemos visto que, ver acá, hemos visto que agrega ese elemento y ya puedo hacer un pick, me va a decir próximo elemento a salir, ese que acabo de agregar. Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque esto es una cola circular, ¿sí? Particularmente se los remarco porque habíamos visto que el tamaño por defecto era 3. Entonces esta justamente cargó toda la capacidad de ese contenedor y después como fue sacando, más allá de dónde quedó el tail y demás, vemos que se puede reutilizar porque es circular, entonces volvió a cero, volvió a indicarme la posición 0 para agregar el nuevo elemento Z. ¿Sí? Bueno, esto, caso particular, queue definida, implementación de TDA con este contenedor, pero bueno, ya también hemos comentado, ¿no? ¿Cuál es la idea de trabajar con la programación genérica? Lograr que nosotros, cuando tenemos este tipo de casos en el que más allá de el tipo de dato que se guarda, el comportamiento sigue siendo siempre el mismo, entonces ahí se presta para aplicar la programación genérica, ¿no? El algoritmo no cambia. Y vamos a hablar de eso. Siempre la operación de encolar tiene que hacerse de la misma manera, la de desencolar igual. En este caso voy a consultar lo mismo para saber si está vacía o no. O sea, todo en cuanto a definición de operaciones sigue siendo igual. Lo que cambiaría nada más si yo tuviera que guardar enteros, por ejemplo, sería que el contenedor, en vez de ser char, sea de int o de cualquier otro tipo de dato que yo quiera. Bueno, ahí entonces, cuando tenemos ese tipo de casos, como nos pasó con Stack, lo ideal es trabajar con programación genérica, o sea, hacer una definición en la que simplemente indiquemos a través de un patrón que nuestro algoritmo tiene que permitirnos trabajar de la misma manera, o sea, se tiene que comportar igual, independientemente de lo que guardemos en su interior, ¿sí? Entonces, no va a hacer falta que yo haga una definición de este TDA o implementaciones distintas para cada tipo de datos, sino que con esta ya va a poder responder a todas esas necesidades, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme que chequee algo acá. Bien, bueno. Vamos un poquito acá a la API de Java para ver la documentación de Queue en particular. Y como ven, a diferencia de C Sharp, que nos da ya una clase Queue, que yo puedo crear objetos Queue, en este lenguaje, en Java, nosotros lo que tenemos definido es una interfaz, ¿sí? Una interfaz eh, no me permite crear objetos a partir de esta definición, como cuando definimos una clase, ¿no? No me permite definir objetos, sí me permite trabajar con clases que implementen esa interfaz, ¿sí? ¿Qué es lo que me marca una interfaz? Me marca, es como, bueno, se dice, ¿no? Un contrato de comportamiento que lo que hace es me establece qué operaciones
debería incluir en la definición de una clase que se compromete a implementar esta interfaz. ¿Sí? Si hablamos a nivel de código, es como que yo acá diré public class Q implements Q, que estoy haciendo referencia a la interfaz Q, ¿sí? Supongamos, ¿no? Ahí es como que estoy estableciendo una relación, así como existe la herencia, bueno, existe lo que sería la implementación de interfaz. Entonces Java me propone esta interfaz Q, que lo que me dice es, para responder a un comportamiento de un Q, yo me debería asegurar de que mi clase defina todas estas operaciones, ¿sí? Y me marca, fíjense, que tiene que poderse agregar, sacar, consultar, ¿sí? Bueno, si después analizamos a detalle qué es lo que me pide cada una, es esto de agregar al final, remover del principio, consultar el próximo a salir, ¿sí? Pero me dice la interfaz que tengo que proponerlo de dos maneras que tienen, de dos maneras distintas, ¿sí? O sea, la operación sigue siendo agregar, pero en un caso tengo que lanzar la excepción cuando quiero eh, agregar en algo que no tiene la posibilidad de seguir incorporando elementos, ¿sí? O en vez de lanzar una excepción, tengo la alternativa de devolver un valor especial, que sería o verdadero o falso, ¿sí? Esa variante, ustedes van, ahora lo vamos a ver, digamos, en código que representa, pero es poder agregar elementos en lo que es un queue a través del método add woffer al final de ese queue, ¿sí? O sea, estas dos operaciones se ocupan de insertar elementos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En esencia esto, de que una lanza excepción y la otra devuelve o verdadero o falso, dependiendo de si se pudo hacer o no la operación en forma exitosa, ¿sí? Acá ese devolver, si se pudo hacer o no la operación en forma exitosa, se rompe cuando no es exitosa porque lanza una excepción, ¿sí? Esa es la manera de indicar que no se la pudo hacer. Bueno, después lo mismo para el remove. Para sacar, tengo dos alternativas, remove y pull. Y estos nombres son los que se emplean en la interfaz, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero crear una clase que responda a esta interfaz, tengo que usar esos nombres, ¿sí? Acá ven, decía, yo les comentaba hace rato, element, bueno, fíjense que en Java, para representar la operación de consultar el próximo a salir, usaré la palabra element o pick, ¿bien? Sabiendo que cada una representa la misma operación, pero con una variación. Una tendré que hacer esto de lanzar excepción cuando la operación no se puede hacer, y en el otro caso devolveré un falso, por ejemplo, y cuando se pueda hacerla, true, un verdadero. ¿Bien? Bueno, eso es lo que me marca una interfaz. Entonces, si yo me fijo acá, yo veo que dice todas las clases que implementan esta interfaz son, y acá empieza a nombrar varias, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Si vamos a, por ejemplo, esta, ¿a raíz de qué? Seguro que es una cola o una bicola. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que quiero que noten? Esta sí es una clase, ¿sí? Está implementando esa interfase, y si yo voy a la parte de métodos, acá voy a ver que tiene, además de una gran cantidad de métodos, como podemos ver, sí o sí tiene que incluir los que nombraba la interfaz, ¿sí? O sea, fíjense que tiene un add, tiene un element, tiene, bueno, todas las que se nombraban, ¿no? El offer, lo tiene ahí, offer, tiene un pick, tiene que tener el remove también por ahí, el poll, y ¿dónde está el remove? Está acá, ¿sí? Entonces está cumpliendo con lo que marcaba la interfaz. ¿Bien? Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿para qué les explico todo esto? Porque ustedes van a ver que en el aula tenemos el código de la implementación genérica para Q, pero si analizamos bueno, las operaciones, o sea, los métodos que incluye,
van a ver que está presentado de esa manera. O sea, tiene el add, por ejemplo, para agregar elementos, y también, bueno, y la otra versión que sería el offer, ¿sí? ¿Ven? Tiene offer, add. Para consultar tiene element y también tiene pick. Y para remover tiene y tiene remove. Propuesto, digamos, por la cátedra, y está respondiendo a esta interfaz, ¿sí? Con esos nombres. Bien, entonces la primera implementación que vimos nosotros fue como una general, como para que entendamos cómo trabajamos, cómo se haría cada operación, y luego veamos que estos ADD van a ver ustedes que prácticamente son iguales, solo hay una diferencia en esto, en lo que tiene que ver con lo que devolvemos en caso de que no se pueda hacer la operación. Pero después el código es exactamente igual. Son dos nombres de métodos distintos, pero para representar la misma operación, ¿sí? Así está propuesta la definición genérica, ¿bien? Para que entendamos. Para que esto esté a disposición de cualquier caso. Claro, en realidad, claro, te define, ¿no? Te marca ahí como que te dice, bueno, cualquier clase que se comprometa a implementar esta interfaz va a tener que incluir estas operaciones. Está marcando el comportamiento. Entonces vamos a decir, todas las clases que quieran tener un comportamiento de queue deberían responder a esta interfaz, ¿sí? Como para explicar qué es lo que me marca la interfaz. No puedo crear objetos en sí de la interfase, sí puedo crear objetos de las clases que implementan la interfaz. ¿Bien? Acá puntualmente lo que estamos haciendo no es una implementación explícita acá, pero sí, fíjense, ahora vamos a revisar todas las operaciones, son las que responden a la interfaz. ¿Bien? Pero que, de nuevo, estamos respondiendo básicamente a esa definición de especificación de TDA que hemos visto. Siguiendo, bueno, las consideraciones de Java, ¿no? De la API de Java, las que se proponen ahí. Bueno, entonces, ¿de qué propone esta definición? Tenemos, como hace rato, ¿no? El contenedor de datos, GA-detail, que siguen siendo tipos de datos enteros que ahora me representan los índices, y el contador, que sigue siendo el que me permitía esto de saber si está vacío o lleno, porque se trata de una cola circular. ¿Bien? Bueno, entonces avanzamos ahí. Tiene sus constructores, igual que hace rato. Fíjense que esto es básicamente lo mismo que habíamos hecho con esta definición de QChar, ¿sí? O sea, es lo mismo, acá hay unas variantes porque, bueno, esta es la manera de crear un contenedor y castearlo, digamos, como para que asimile de que estamos trabajando con el patrón este de elementos, ¿sí? Pero en esencia es esto: construimos el objeto de tipo arreglo y bueno, definimos acá los valores iniciales para get, tail y count. Eso sigue estando tal cual. Bien, vamos a tener un método next porque nosotros estamos proponiendo cola circular, ¿sí? De nuevo, entonces este es para que simplemente cuando se llegue al tope, valores de posiciones estamos hablando, cuando las posiciones avancen hasta el tope puedan volver a ser. Y bueno, y a partir de ahí es donde empezamos a ver las operaciones en concreto, que son las de agregar, encolar, bueno, vamos a decir ADD en este caso, y vamos a ver que sus instrucciones son las mismas que ya habíamos visto, ¿no? O sea, no se asusten por ahí porque son doble nombre, son dos versiones, porque la diferencia nada más está en esta parte, ¿no? En que en un caso estamos lanzando una excepción, ¿sí? Recibimos el elemento, verificamos lo mismo, si hay posibilidad o no de agregar. Acá se define a través del método size, que seguramente es el que me devuelve el valor del contador. Bien, si no se puede agregar, entonces lanzaremos una excepción, y si no, lo que ya hemos visto. En el contenedor
en la posición tail, agrego el elemento y hago que tail avance una posición a través de next. Incremento contador, y si se llega hasta ese punto es porque se pudo hacer la operación, entonces se devuelve true. Bien. Si no, se habrá lanzado la excepción. Si yo miro ahora la otra versión, que es offer, acá fíjense que también recibe el elemento. Acá está la única diferencia, ¿sí? Después, fíjense que lo demás es lo mismo, ¿no? Verifico ahí si hay posibilidad de agregar un nuevo elemento. Acá lanzo una excepción. Acá diré si ya se superó el tamaño, devuelvo falso. Pero después, lo demás es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, estamos trabajando, si bien no es en forma explícita, estamos respetando lo que me marca la interfaz, ¿sí? Ahí para insertar era poder hacer una operación add woofer, y bajo esos nombres, entonces están siendo definidos acá. ¿Bien? ¿Cuál es el plus? Que además podemos, entonces, con esta definición, poder crear objetos de tipo cola para guardar cualquier tipo de objeto, ¿sí? Bueno, entonces eso es add, las dos operaciones para agregar elementos, con la variante de lanza excepción y no la lanza. Lo mismo va a ser para, por ejemplo, acá vuelvo a comprimir esto. Esto está en el aula, ¿sí? Me voy a colapsar esa partecita. Acá vemos el element. Este era para consultar el próximo a salir. Fíjense que también este size, si lo buscamos, es ver el valor de la cuenta, ¿no? Del contenedor, así que no es mucho. Tiene otro nombre, hace rato le pusimos otro, creo, pero fíjense que es en esencia saber qué valor tiene el contador. Entonces, si yo voy acá, digo, si la cantidad de elementos es menor que 0, significa que está vacío, es menor o igual a 0 porque está vacía. No puedo entonces devolver cuál es el próximo a salir porque está vacía, lanzo una excepción, y si no, devolveré lo que está en la posición here. Bien, si voy al otro método que era, en vez de element pick, acá veremos que es lo mismo, pero retorna un valor especial, en este caso nulo, para indicar que no hay un elemento para retornar, ¿sí? Y si no, bueno, devuelve lo que está al frente. ¿Está? Entonces, de nuevo, estamos trabajando, digamos, como siguiendo lo que marca esa interfaz para cada operación, en cuanto a nombres y en cuanto a lo que se espera que devuelvan. ¿Bien? Como para que cuando ustedes analicen el código, que de nuevo está disponible ahí en el aula, entonces no se confundan o no, más que nada eso, ¿no? No se preocupen por ver tantas operaciones ahí porque representan lo mismo, pero siguiendo esas variantes que me marca la interfaz, ¿sí? Entonces hay variante para lo que es consultar el próximo a salir, y luego lo mismo para las que me permitan remover, ¿sí? De nuevo, una lanza excepción y la otra no, la otra devuelve nulo. ¿Bien? Pero hacen los mismos pasos, o sea, recuperan el elemento que estaba al frente, próximo a salir, digamos, al frente de la cola, hacen que head avance y decrementamos el contador y retornamos el valor. ¿Sí? En este otro caso, este sí lanza excepción, el otro devuelve nulo. ¿Bien? Bueno. Y después esto que son, el isEmpty, ya también sabemos, que trabaja con contador, size que trabaja con también valor del contador, devuelve, es como un getter, ¿no es cierto?, del valor del contador, y este es para devolver un booleano, es si tiene o no elementos, si está vacía el queue, ¿no? Bueno, lo demás es código por ahí adicional que tenía que ver con otras, con soluciones puntuales a casos de ejemplo y demás que se vieron en algún momento, pero lo esencial en cuanto al comportamiento de la cola, que es lo que nos interesa, son los que hemos visto. Bien, bueno, esa es una definición entonces genérica, siguiendo lo que me marca esa interfaz, y ahí es cuando yo voy a poder, entonces a partir de esa definición,
crear objetos de ese tipo que me permitan guardar o bien caracteres, o bien, vemos acá, números, ¿sí? O bien, ya sabemos que podríamos guardar también objetos de alguna clase. En este de números ya estaba esto. Podríamos tener una clase, yo siempre digo, bueno, la clase persona, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes ya saben que podría ser cualquier otra que ustedes propongan ahí en el trabajo práctico, que ya una vez definida la clase, una vez definida la clase Q en forma genérica, ya podemos entonces sí crear objetos y guardarlos, ¿sí? Entonces el comportamiento va a ser siempre el mismo, obviamente el de un Q, pero bueno, lo que voy a guardar va a ser lo distinto, ¿tá? Bueno, esto como para entonces ver este tema, ¿sí? Ahí probamos. A ver si podemos. Bueno, vamos a probar y vamos a ir siguiendo las líneas Bien. Bueno, en este caso esa definición tenía una manera un método para devolverme lo adicional al comportamiento básico del Q. Generalmente, cuando hablemos del comportamiento TDA, nos vamos a lo básico, o sea, como agrego, como saco, como consulto lo próximo a salir, si está vacío, y eso es en esencia. Si yo después tengo que trabajar con el contenido del Q, que por ahí se los digo porque en los parciales pasa, que decimos, bueno, tenemos que lograr que, por ejemplo, se eliminen los duplicados, por decirles algo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que vaciar en una cola auxiliar para poder ir eliminando esos elementos duplicados. No se puede hacer algo en forma directa, ¿no? Porque tenemos que respetar que las operaciones que tenemos son las únicas disponibles para Q, o sea, eh, agregar al final y sacar del principio, digamos, ¿no? En esencia, o sea, encolar y desencolar. Bien. Bueno, acá entonces, por ejemplo, en este caso se agregan estos tres elementos, A, B, C. ¿Cuál es el próximo a salir? Y bueno, el próximo a salir, el primerito que se agregó, que sería A, puedo a través de un ciclo, como está planteado acá, mientras no esté vacío, llamar a esa operación remove, que lo que va haciendo es, me saca los elementos. ¿Cómo me los saca? Tal cual como llegaron. O sea, primero que entró, primero que sale, A, B, C, y bueno, después del otro código tiene que ver con las otras, es una misma, o sea, estoy haciendo referencia a la misma clase, pero ya creé otro objeto que puede guardar otro contenido, ¿sí? Bajo la misma definición, o sea, no tuve que redefinir esta clase, ya la puedo usar para ese otro contenido y, bueno, agrego los elementos, en este caso 1, 2 y 3, si hago un remove, va a salir el 1. Luego, si hago una consulta, porque acá me apareció el 1, no porque en este caso, bueno, lo saca, lo remueve, me quedarían solo 2 y 3, y luego si vuelvo en este caso la operación element, obviamente el próximo a salir va a ser el 2, ¿sí? Ahí 2, me muestra cómo quedó con esos dos únicos elementos, porque ya se sacó al 1, y en el caso de, bueno, esta otra situación, guardamos objetos de tipo persona, fíjense que los voy agregando con add, voy construyendo el objeto con su constructor de clase, bien, y bueno, lo mismo, ¿no? Una vez creado el objeto que corresponde a este caso a Q, ya puedo invocar a las operaciones de Q, entonces llamé a la add, puedo llamar a element, recuerden que element me devuelve el próximo a salir, puedo, como el próximo a salir va a ser un objeto del tipo persona, ahí puedo llamar, por ejemplo acá, con un getter, quiero ver el nombre de esa persona, ¿sí? Y bueno, esto quedó ahí
Bueno, un ciclo que estaba planteado como para mostrar los elementos, ¿no? Pero bueno, en esencia lo importante es entender esto. Con esa única definición podemos variar lo que voy guardando dentro de ese contenedor y se va a comportar siempre de la misma manera el queue, porque eso es lo que buscamos, que la estructura de datos se comporte, que responda al comportamiento que me marca el TDA, ¿no? Que me dice, estas son sus operaciones posibles, bueno, no debería hacer otras cosas que eso, digamos, que responder a ese comportamiento. ¿Bien? Bueno, hasta acá sobre eso, ¿sí? La semana que viene, bueno, sí, ahí tienen el espacio para hacer preguntas. La semana que viene lo que haríamos sería avanzar en lo que es el tema de listas enlazadas. Y ya recuerden, la siguiente vamos a tener el examen, ¿sí? ¿Hasta qué tema va? Hasta esto que estamos viendo hoy, o sea, práctica de esta semana, la semana que viene ustedes defienden, bueno, entonces trabajamos en eso, ¿sí? Trabajamos en este último tema, va a arreglos, o sea, va todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Va a arreglos, va a stack, va a queue, obviamente todo bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, por lo tanto, el TP1, que era de programación orientada a objetos, está incluido dentro de los temas que vamos a tener en el primer parcial. Y, a ver, la pregunta, ¿qué modificaciones se tienen que hacer para implementar la primera solución? Bueno, para la primera solución, tengan en cuenta que si hablamos volvamos a la definición del Q-chart, ¿no? Lo primero sería tener en cuenta que acá esto no debería existir como parte de la definición, ¿no? Supongamos que queremos hacer una definición de cola circular que no priorice el uso de memoria. Significa que vamos a dar prioridad a la velocidad. Bueno, primero a tener en cuenta entonces que un contador no debería estar. Por lo tanto, este contador no tiene que estar como atributo ni, obviamente, fíjense dónde lo usamos. Lo usamos para definir si está vacío o si está lleno. ¿Qué significa? Que acá entonces tengo que encontrar otras condiciones para poder establecer esto, de si está vacía o está llena. Y hemos comentado en la parte de la presentación cómo se resuelve o cómo determinamos, digamos, ¿no? Cuando está vacía y cuando está llena, cuando se trata de la otra solución, no de la que usa contador. ¿Sí? Fíjense que acá ya están planteadas las condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo estará vacía? Cuando GA detail sean iguales. ¿Cuándo estará llena? Cuando se cumple esta otra condición. ¿Sí? Cuando GA sea igual al siguiente detail. ¿Está? Todo está en lo que hemos hablado, digamos. Entonces, por eso por ahí ustedes después se les plantean estos interrogantes, pero fíjense que es lo que hemos visto. Si yo tengo que pensar en la implementación del TDA y voy acá concreto a la línea en que tengo que plantearme, a ver, si no es una implementación en la que estoy priorizando la memoria, significa que acá este contador no tiene que existir, y si no existe, significa que de otra manera tengo que determinar cuándo está vacía, y si propuse cuándo está llena, bueno, también tengo que poder determinar de otra manera que no dependa del contador cuándo está llena. Les acabo de mostrar cuáles son esas condiciones, ¿sí? Por lo demás, ¿qué será? Bueno, obviamente este count no podría existir, así o al menos no de esta manera. Podría yo devolver la cantidad de elementos pensándolo de otra manera que no tenga que ver con ese atributo contador. Y después, obviamente, no deberíamos tener estas líneas, ¿no? De incremento y decremento, porque ya no formaría parte de esta clase esa cuenta, ese atributo, ¿sí? Bueno, obviamente acá en la implementación genérica, fíjense que estoy usando el contador, o sea que en esta definición, ¿qué tipo de solución es? Es cola circular que está priorizando el uso de memoria. Por eso incluye un contador, ¿sí? Si la tuvieran que hacer priorizando velocidad, bueno, ya saben que dijimos este contador no tiene que estar y hemos hablado de cuáles serían las condiciones acá
establecidas para determinar cuándo está vacía y cuándo está llena. ¿Bien? Bueno, ahí respondí esa pregunta. No sé si hay alguna otra, si eso ya quedó claro. Bueno, ahí les doy un tiempito para que piensen, si por ahí quieren preguntar algo más sobre este tema. Esto sería entonces en cuanto al tipo de Data Abstracto Queue. Les decía que la semana que viene vamos a avanzar en lo que es listas enlazadas. Ahí sí ya vamos a empezar a hablar de lo que son listas encadenadas, simples, dobles. Y bueno, y también, aunque ustedes todavía van a estar con el tema de aquí porque van a hacer la devolución de la presentación de código, bueno, vemos eso en la teoría, en la práctica ustedes hacen las defensas y sí, luego ya seguramente vamos a tener un poco más de detalles sobre lo del parcial, ¿sí? ¿Qué les voy a pedir? Seguramente vamos a tener que poner un formulario para que ustedes confirmen asistencia y demás. Bueno, eso que estén ahí al pendiente en el aula, ¿bien? O seguramente ya les voy a por ahí comentar algo más. A ver, ¿qué otras preguntas? Bueno, ¿ven? Ese tema de cuestionarios, de nuevo, ¿qué les decía? Sí, ya les paso el enlace. Ahí dejo de compartir, les paso el enlace y hablamos de lo que está pendiente. Tema de cuestionarios, chicos, como les decía, era la única forma de evaluar TP1 y TP2. O sea, ahí no tenían que presentar defensa, ¿sí? No tenían que hacer presentación de código. Entonces, la única forma de evaluar esos dos prácticos era con cuestionario. Eh, Así que en principio es como que tenemos, si vamos a ver, a lo estricto de cumplieron actividades en tiempo y forma, no los cumplieron. Por lo tanto, no deberían tener la continuidad en la materia, ¿sí? Eh, Vamos a ver, yo voy a revisar a ver cuántos están en esa situación y si puede haber alguna excepción o algo extra que hagamos, pero en principio la regla era todos hacemos todo en tiempo y en forma, porque si no, ya estaba claro desde el día 1 que teníamos que quedar, que ya íbamos a quedar fuera, ¿sí? Así que eso, lamentablemente es así, digamos. Les comentaba que estamos haciendo el esfuerzo de hacer el redactado, bueno, pero necesitamos que ustedes estén comprometidos. De nuestro lado tratamos también de hacer lo posible. Entonces, bueno, déjenme que vea números, que analice casos, a ver que si hay varios en esas condiciones, si son poquitos, a ver qué se puede hacer, pero no les puedo decir mucho más, ¿sí? En principio sería, nos quedamos ahí, en el camino ya. Pero bueno, déjenme que revise, ¿sí? Tengo que bajar esa información del aula y ahí analizar a ver qué pasó, cuántos fueron los casos y bueno, si realmente vale la pena dar una oportunidad más. ¿Bien? A ver, cuestionario. Sí, pero también eso es injusto para los que se hicieron todo, es como que ahí está, se aceptan respuestas, ahí les paso el enlace. Bien, ahí les paso, me avisan si hay algún inconveniente, se supone que ya está habilitado. Claro, bueno, ven, pero ahí cuando me dicen que no pueden cumplir un cuestionario, yo me pregunto, ¿qué pasa? A ver, profe, las clases de cola que prioriza velocidad y cola que prioriza memoria se encuentran en el aula. La que está presente en el aula, el código que está publicado, son las que corresponden a las que priorizan memoria, ¿sí? La de velocidad, fíjense que con los cambios que yo les comenté y que están ahí en las publicaciones, ¿no es cierto?, de videos y demás, ustedes las pueden hacer, o sea, no está publicada la solución como tal, porque me parece que está pedida en el práctico. Entonces, en ese sentido es para que lo trabajen. ¿Tá? Pero con los cambios que hemos comentado hace un momento, ya tendrían la implementación de cola circular que prioriza velocidad, ¿sí? No es más que lo que hablamos.
Bueno, les pasé la asistencia, supongo que si no tienen inconvenientes, nadie me avisa que no hay problema, así que supongo que lo están pudiendo completar. ¿Qué vemos la próxima clase? Ignacio, lo repetí 2 o 3 veces. A ver, ¿quién estaba más atento? Me responde ahí. Fíjense quién le puede responder a Ignacio. A ver. Ahí me van a demostrar si estaban atentos o no. Ahí está. Giselle estaba atenta. José también. Julián también. ¿Sí? Vamos a ver el tema de listas encadenadas, que es involucrar listas enlazadas simples y doblemente enlazadas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Recuerden, ya nos estamos acercando a la fecha del parcial, así que esta semanita empezamos con la práctica de Q, la que viene defensa. No falten a las defensas, no falten a la presentación de código, porque si no eso también va a ser, si no cumplen, digamos, con las actividades, ya saben que después nos quedamos fuera. Aprovechen el redictado, porque ya saben que después por ahí se pone más intenso en la parte del segundo cuatrimestre. Listo, Ortiz, Ignacio. Bueno. Vamos bien entonces con la asistencia, ¿no? No hay problemas. Me fijo. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Creo que ya hemos hablado de las consultas que han tenido con tema de prioridad, cola por las colas circulares que priorizan diferentes cuestiones. Eso es la parte importante de este tema, ¿sí? Del tema de Q, porque es la que siempre, como spoiler, tómenlo si quieren, pero siempre va al final, ¿no? Entonces les puede tocar, si regularizan, vayan bien preparados y entendiendo bien lo que es el tema de cola circular, porque, bueno, eso ya va a ser una pregunta ganada, digamos, en el examen. Bien. Bueno, chicos, si no hay consultas, hasta acá quedaríamos por la clase de hoy. Recuerden, no tenemos cuestionarios a partir de este TP en adelante, del TP3 ya no hay cuestionarios, así que es enfocarse en la parte de prepararse bien para las defensas, presentar en tiempo y en forma, y bueno, ya ahí eso les sirve para la parte parcial. Bueno, van 56, así que ya estamos ahí con la asistencia. Vamos quedando menos, ¿no? Poquitos, poquitos van quedando. Esa es otra cosita que para el año. O sea, no se confíen, no especulen con que va a haber redictado siempre, porque si vemos que no vale la pena por ahí plantearlo porque lo va a capaz que no se propone para el año, ¿sí? Entonces tengan en cuenta todas esas cosas. Bien, bueno, hasta la semana que viene, chicos. Dios quiere, nos conectamos el próximo.